En este video vamos a hablar sobre el concepto físico y matemático del campo conservativo. La palabra conservativo proviene de la física, donde se usa para hacer referencia a los campos donde se cumple el principio de conservación de la energía. Un campo vectorial F se llama campo vectorial conservativo si es el gradiente de alguna función escalar, es decir, si existe una función f tal que, y en este caso f recibe el nombre de función potencial de f. Sea f de x, y igual a m de x, y en y más n de x, y en j, un campo vectorial definido en R2, m y n funciones con derivadas parciales continuas en un disco abierto R. El campo f es conservativo solo si la derivada parcial de n con respecto a la derivada parcial de x es igual a la derivada parcial de m con respecto a la de y. Pues bien, una vez dicho lo anterior, podemos comprobar que los campos de fuerza gravitatorios y eléctricos son ambos conservativos. La función potencial en estos casos es de la forma f, x, y, z es igual a k sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado más una constante, donde k va a representar la forma de la ecuación de fuerza gravitatoria o del campo eléctrico de acuerdo al problema, y la constante c es arbitraria. En física, para campos de fuerza conservativos se define una cantidad llamada energía potencial U, de manera que, y es así como podemos comprobar que estos campos son conservativos. Ahora bien, un ejemplo. Dado un campo f de x, y, queremos determinar si es conservativo. Si se cumple la condición, vamos a calcular la función potencial. Nos dan la función f de x, y, que es igual a 4x cúbica más 9x cuadrada y cuadrada en y más 6x cúbica por y más 6y a la quinta en j, donde la función m de x, y será 4x cúbica más 9x cuadrada y la función m de x, y será 6x cúbica por y más 6y a la quinta. Derivamos parcialmente respecto a y en m y a x en n, para así saber si se cumple la condición necesaria, por lo que queda como derivada parcial de m respecto a y es igual a 18x cuadrada por y, y la derivada parcial de m respecto a x es igual a 18x cuadrada por y. Si el campo es conservativo, m de x, y, que es igual a la parcial de f respecto a x, que es igual a 4x cúbica más 9x cuadrada y cuadrada, para el despeje de f de x, y se integra respecto a x, quedando como la integral de 4x cúbica más 9x cuadrada y cuadrada de x es igual a x a la cuarta más 3x cúbica y cuadrada más h de y, donde h de y es una función arbitraria de la integración. Ahora bien, también se debe de cumplir que m de x, y es igual a la derivada parcial de f ahora respecto a y, que es igual a 6x cúbica por y más 6y a la quinta, y se hace lo mismo que en m. Ahora se integra respecto a y el resultado queda como derivada, no, perdón, queda como integral de 6x cúbica por y más 6y a la quinta de y es igual a 3x al cubo y al cuadrado más y a la sexta más g de x, donde g de x es una función arbitraria de la integración. Al comparar la integral respecto a x y respecto a y, tenemos algo como x a la cuarta más 3x al cubo y al cuadrado más h de y es igual a 3x al cubo y al cuadrado más y a la sexta más g de x, donde para que se cumpla la igualdad deberá ser g de x igual a x a la cuarta y h de y igual a y a la sexta. Por lo tanto, la función potencial es f de x, y igual a 3x al cubo y al cuadrado más y a la sexta más x a la cuarta más c, donde c
es la constante arbitraria de integración. Y para este ejemplo tenemos que f de x, y y z es igual a 1 sobre y menos x sobre y cuadrada j más 2z menos ik. Ahora obtenemos que m de x, y y z es igual a 1 sobre y, n de x, y y z es igual a menos x sobre y cuadrada y p de x, y y z es igual a menos 2z menos 1. Ahora verificamos si cumple la condición necesaria en R cúbica. Para esto el rotor F debe ser nulo, por lo tanto cada componente debe ser 0. Para ello se debe cumplir lo siguiente. El rotor F da igual a 0. Eso significa que el campo es conservativo. Si el campo es conservativo, quiere decir que la derivada parcial de x en f es igual a m, la derivada parcial de y en f es igual a n y la derivada parcial de z en f es p. Para hallar la función potencial de cada una de estas derivadas respecto de la variable correspondiente, 1. Integramos respecto de x. F de x, y y z es igual a x sobre y más h de y y z, siendo h de y y z una función arbitraria de integración. 2. Integramos respecto de y. F de x, y y z es igual a x sobre y más g de x y z, siendo g de x y z una función arbitraria de integración. Y 3. Integramos respecto de z. F de x, y y z igual a z cuadrada menos z más q de x y y, siendo q de x y y una función arbitraria de integración. Si 1, 2 y 3 dar como resultado x sobre y más h de y y z igual a x sobre y más g de x y z igual a z cuadrada menos z más q de x y y. Después comparamos y obtenemos que la función potencial es f de x, y y z igual a x sobre y más z cuadrada menos z más la constante. ¡Hey! ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.